Tenemos con nosotros en vivo a Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista, quien forma parte del equipo de BPI TV. Alejandro, gracias por acompañarnos y bueno, ponemos en contexto estas últimas noticias que causaron revuelo el día de ayer y diferentes posiciones. Por un lado, el presidente Zelensky en un emotivo discurso pidió un mayor apoyo militar en esta invasión rusa, incluyendo un estado o un espacio para que no bombardeen en Ucrania, una zona de exclusión aérea que ya la OTAN nuevamente volvió a negar. Y por el otro lado, el presidente Biden aseguró que va a enviar equipos especiales aéreos para poder de alguna manera apoyar a Ucrania. ¿Cuál es la lectura que se ve en todo esto? Porque muchas personas dicen no estamos haciendo lo suficiente, pero también los analistas como tú hablaban de que si el gobierno de Biden hacía que se respetara este acuerdo de una exclusión del espacio aéreo en Ucrania, pudiese provocar una tercera guerra mundial. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. En efecto, establecer una zona de exclusión aérea o una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania es un tema complejo, delicado, porque implicaría que las potencias occidentales como Estados Unidos, Francia, Alemania, es decir, los países que conforman la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tengan que entrar en una confrontación directa con Rusia, quise decir, y con las Fuerzas Armadas rusas. ¿Por qué? Porque para hacer efectiva la zona de exclusión aérea, aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tendrían que sobrevolar el territorio ucraniano con la intención de derribar cualquier aeronave militar rusa que pretenda atacar objetivos en Ucrania. Los aviones de la OTAN también tendrían, por ejemplo, que atacar objetivos militares rusos como, por ejemplo, aeródromos, baterías antiaéreas, instalaciones de misiles tierra-aire. Y esto, por supuesto, que sería considerado como un motivo de guerra, como una causa de guerra por Rusia y por las Fuerzas Armadas rusas. Alejandro, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender la operación militar en Ucrania ante la inexistencia de pruebas de este supuesto genocidio que ellos anunciaron en Luhansk y Donetsk. A estas alturas del partido, día 22 de esta invasión, Moscú pudiese acatar la decisión. En cuanto a las negociaciones, ¿se ha visto un cambio por parte de la posición de Rusia? Sí, con respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ya el Kremlin adelantó que no acatarán la decisión. Es decir, hay un fallo, el fallo se emitió entre el día de ayer y el día de hoy, pero ya el Kremlin, el gobierno ruso, ha dicho que ellos no acatarán la decisión. Como tú mencionabas hace un momento durante la lectura de los principales titulares de la prensa, eh, los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, es decir, son de cumplimiento obligatorio, tienen que ser cumplidos casi que de manera obligatoria. De no ser cumplidos, los países pues, que no acaten estos fallos, estos dictámenes, podrían ser remitidos al Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad se tendría que evaluar la situación. El problema es que Rusia es uno de los 5 países con puesto permanente, con posición permanente dentro del Consejo de Seguridad, y eso le otorga a Rusia no solo la capacidad de voto, sino la capacidad de veto, lo cual hace muy difícil estudiar dentro del seno, dentro del marco del Consejo de Seguridad de la ONU, cualquier asunto que tenga que ver con Rusia, porque cualquier resolución pudiese ser vetada por Rusia o incluso por China, que es otro de los países con puesto permanente y que, como hemos visto, es un aliado clave de Vladimir Putin y de Moscú. Ahora, con relación a esas especies de flexibilizaciones que estamos viendo en las posturas
tanto de Rusia como de Ucrania, yo las interpreto como un avance en las negociaciones que se han estado dando desde finales del mes de febrero. Muchas veces los logros, los avances en las negociaciones no son revelados, no son publicados, no son exteriorizados. Muchos de esos logros se mantienen en secreto y empiezan a andar, y una vez que están en marcha, empezamos a ver cambios en el discurso, ciertos matices, y es esto, por ejemplo, lo que hemos visto del lado ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky ya aceptó que Ucrania definitivamente no va a ser parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, con lo cual se le estaría dando pasos, se estaría abriendo el camino para que Ucrania alcance esa posición de neutralidad que ha sido demandada por Rusia. Y en Rusia también hemos visto declaraciones que nos hablan acerca de la disposición o de la aparente disposición que tendría Rusia de acabar con la invasión sobre Ucrania si sus demandas, sobre todo si las demandas más importantes son cumplidas. ¿A qué punto estamos de la negociación? Es decir, ya Zelensky admitió que no va a insistir en formar parte de la OTAN. ¿Qué queda? ¿Qué puntos son innegociables? Es decir, ¿es factible tras el día 22 de esta invasión que podamos llegar a un final de esta guerra en Ucrania? Bueno, lo que hay que decir es que todas las guerras o prácticamente todas las guerras tienen final. Hasta el momento y hasta donde la memoria me alcanza, la única guerra que técnicamente aún no ha terminado es el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, un conflicto que se mantiene en pausa desde hace años, desde hace décadas, gracias a un armisticio. Pero en líneas generales todas las guerras tienen final. Ojalá que esta flexibilización de posturas que estamos viendo de parte y parte pueda conducirnos a un final temprano del conflicto militar que se ha dado en Ucrania a raíz de la invasión rusa. Con relación a qué podría sacrificar Ucrania o qué estaría dispuesto a sacrificar ese país, pues seguramente, como lo hemos estado viendo, estaría dispuesto a sacrificar su anexión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Habría que evaluar si, por ejemplo, Ucrania estaría dispuesta a aceptar la independencia de las regiones de Luhansk y de Donetsk en el Donbass. Habría que ver si Ucrania estaría dispuesta a reconocer a la península de Crimea como parte de la geografía rusa, del territorio ruso. Esos son puntos que evidentemente habría que negociar o que tendría que negociar Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania. Ahora bien, de la parte rusa o del lado ruso, ellos no van a frenar, Rusia no va a frenar su operación militar, no va a frenar su invasión sobre Ucrania hasta que no se le presente una oferta, hasta que no se le ponga sobre la mesa una oferta que pueda ser considerada, y no solo considerada, sino mostrada como una victoria por el Kremlin y por Vladimir Putin. Esa oferta podría ser precisamente la neutralidad de Ucrania con relación a su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. También podría aceptar Rusia, por ejemplo, un compromiso de Ucrania a no nuclearizarse, a no convertirse en un país con armas nucleares. Y bueno, por supuesto, Rusia siempre ha puesto sobre la mesa la petición, el pedido de que se reconozca a Donetsk, a Luhansk, como regiones autónomas y más que autónomas, como repúblicas independientes, y ha pedido además Rusia que se reconozca no solo por parte de los ucranianos, sino también por parte de Occidente
al territorio de Crimea, de la península de Crimea, como parte de la geografía rusa. Tenemos muchísimas preguntas hoy, Alejandro. Pudiese preguntarte qué pierde y qué gana Ucrania al aceptar estas exigencias que está haciendo Rusia, pero nos están preguntando los televidentes. Los aliados son sumamente importantes. En el caso de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea, y en el caso de Rusia, China. ¿Cuál ha sido hasta ahora la actitud de China? Recordemos que ya había salido en las noticias que Rusia estaba pidiendo el apoyo a su aliado chino para este proceso, para poder ganar en la guerra. Y bueno, queremos saber cuál es tu opinión. Para mí, la actitud de China ha sido una actitud que podríamos calificar como pendular. Es decir, China, delante de los micrófonos y delante de las cámaras, ha mostrado, si se quiere, una posición favorable a Rusia, ha respaldado a Moscú, ha respaldado al presidente Vladimir Putin, pero en la práctica lo que estamos viendo o lo que hemos visto es que no se ha comprometido de manera directa, no ha ido más allá del discurso, es decir, no ha concretado con acciones reales ese apoyo, ese respaldo que dice tenerle China a Rusia, al Kremlin, al presidente Vladimir Putin. Me atrevo a calificar de pendular la actitud de China, no solo por su manera de manejarse con Rusia, sino porque también ha habido acercamientos entre China y Ucrania. Semanas atrás, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania tuvo la posibilidad de conversar con su homólogo chino, con su par chino. Incluso China se ha mostrado como un país dispuesto a mediar, dispuesto a servir de puente entre Moscú y Kiev. Entonces, insisto, creo que la posición de China es una posición pendular que le hace estar en algunos momentos a favor de Rusia, a favor del Kremlin, pero en otras ocasiones a favor de Ucrania y también de la parte ucraniana. Alejandro, el presidente Biden autorizó 800 millones de dólares para ayuda militar a Ucrania, elevando a 1.000 millones esta ayuda anunciada durante la semana. Por otro lado, el presidente Zelensky decía que el gobierno de Estados Unidos debería ser más enérgico en las sanciones, que incluya la salida de todas las empresas estadounidenses y también sanciones para los políticos que siguen en sus oficinas en Rusia y que de alguna manera no han sido afectados por estas sanciones de Estados Unidos. También hacía el llamado de que la paz de la humanidad debía estar por encima del interés económico. ¿Cómo lo ves tú? A ver, ante la imposibilidad de colocar tropas sobre el terreno, Estados Unidos, la Casa Blanca, han tomado la decisión de apoyar a Ucrania con el envío de armas, con el envío de armamento, pero además con financiamiento para que tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas ucranianas puedan resistir el embate de Rusia. Es por eso que se anuncia esta ayuda financiera que va dirigida específicamente al sector militar ucraniano. Con relación a las críticas que hace la gente eh, que indican que Estados Unidos no ha actuado más por no ir a combatir a Ucrania junto a los militares ucranianos, esto obedece a lo que hemos discutido o más bien conversado en otras ocasiones, obedece al hecho de que Estados Unidos como potencia militar, como potencia nuclear, no quiere entrar en una guerra con otra potencia militar, con otra potencia nuclear, que es precisamente Rusia. Hay que decir, esto es muy importante, que en la actualidad los dos países que cuentan con mayor número de armas nucleares, con mayor número de ojivas nucleares,
son precisamente Estados Unidos y Rusia. Si esos dos países, si esas dos potencias se enfrentan en un conflicto bélico, pues lamentablemente caeríamos en un escenario de guerra nuclear y eso es precisamente lo que quiere evitar o lo que ha estado evitando hasta el momento Estados Unidos, la Casa Blanca. Así es, gracias Alejandro por tu interesante análisis, como siempre despejas muchísimas dudas en este tema, estaremos muy atentos a nuevos encuentros para seguir con la lista de preguntas que tenemos para ti. A ustedes, Marjorie, muchísimas gracias, siempre será un placer.